sí. Buenas, volvemos con el vivo. Mientras se van sumando más compañeros y compañeras, repetimos. Estas instancias las hacemos para que puedan ir repasando por el parcial del jueves, que entra el libro rosa de la historia de la universidad y el libro rojo capítulo 1 y capítulo 2, que es lo de comunicación y lo de violencia de género. Bueno, entendemos que también estas instancias son importantes para quienes no puedan asistir en los presenciales porque laburan o viven lejos. Esto va a quedar guardado en el Instagram TV y después lo vamos a subir a YouTube también. Así que bueno, seguimos con la LES, que es lo que sigue después de la reforma. Hay que entender que la LES, que es la Ley de Educación Superior, las leyes son las normativas en donde se tienen que ir amoldando los comportamientos tanto personales como institucionales. Claro. La Ley de Educación Superior se sanciona en 1995 y siempre que miramos un proceso histórico está bueno ver qué pasaba en ese momento. En el 90 teníamos un Estado neoliberal encabezado por la presidencia de Menem, que entendía como al Estado o a un montón de cosas que tenían que ver con derechos y con inversiones como gastos públicos. Entonces lo que se empieza a hacer es, se empieza a achicar el Estado, o sea, se empieza el Estado a encargar de menos cantidad de cosas en la sociedad y empieza a tener una influencia más desde las empresas. Es decir, que es un gobierno que beneficia más a las empresas que a la sociedad y a los sectores de la sociedad y los sectores populares ni hablar. Claro, Entonces, es como que esta ley, la creación de esta ley va a vulnerar lo que son los estatutos creados en lo que es la reforma. O sea, comienza a ver, en su momento, en 1918, se crea lo que es la educación como un derecho, y acá en 1995, con el presidente Menem, se toma la educación como algo más mercantil, algo más comercial. Entonces se comienza a complicar lo que, digamos, eso que establecieron en 1918. O sea, esa cuestión de que sea gratuito y un derecho para todos, con esta nueva ley, como si quiso borrar todo lo que se crea. Tal cual, en ese contexto en donde se pensaba esto que decía Belu, la educación como un servicio, como una mercancía y no como un derecho, se hace el proyecto de la Ley de Educación Superior, que tiene varios puntos importantes. Por un lado está la creación de la CONIAU, que es un espacio, es Congreso Nacional de Acreditación Académica Universitaria, que lo que hace es, se discute en esa conformación si algunas carreras tienen un interés social y son pertinentes para la sociedad. Y a partir de eso se les dan los recursos a las universidades. Claro, o sea, vamos a ver que actualmente se puede ver todavía un poco que hay ciertas carreras en lo que es nuestra universidad tienen más becas. O sea, si uno es futuro ingeniero o futuro médico, tienen más becas que lo que son las carreras sociales, o sea, las que son facultad de comunicación, las facultades de ciencias sociales, lo que es la parte social no se le derivaba tantos recursos. Así que bueno, retomando, la CONIAU, que es el Consejo Nacional de Acreditación Universitaria, además de esto estaba conformado por 12 miembros, de los cuales 7, es decir, más de la mitad, eran miembros del poder político, 3 eran del público y 2 del privado. Esto afecta directamente con la autonomía de la universidad, de la reforma, del postulado, que lo que decía la autonomía, que era, nosotros tenemos que tener independencia política para tomar nuestras decisiones, independencia política del partido político que en ese momento está gobernando. Y eso se rompe porque al estar 7 miembros del poder político decidiendo cuál es el presupuesto y cuáles son las cosas que tiene que hacer nuestra universidad, se ataca directamente a la autonomía y también a la autarquía, que es la independencia económica, que es esto que decía Belu, cómo eso después se traduce en que hay más universidades y facultades que tienen más presupuesto, o sea, que tienen más docentes, que tienen más becas y demás cuestiones. Otro de los postulados que se empieza a ver afectado por la reforma
es el de cogobierno y el de gobierno tripartito, porque le piensa a poner algunas condiciones al cogobierno, que es el ámbito en donde se toman las decisiones. Cogobierno viene de gobierno compartido. Entonces, sanciona de que el 50% de los miembros que hay en ese consejo tienen que ser docentes, el 33-34% son estudiantiles y el resto de los porcentajes es un 14% de graduados y graduadas y un 8% de no docentes. Además de estos porcentajes que le da mayor poder de decisión a los docentes, que eso también va en contra de la reforma, en cómo los docentes históricamente decidieron sobre la universidad, le quita más poder a los estudiantes, a los y las estudiantes, y además le pone una cláusula que tienen que tener el 30% de la carrera aprobada para poder ser representantes estudiantiles. Algo que también lo que pasa es el tema del régimen de admisión, permanencia y promoción. Van a ver que en algunas carreras se piden como ciertos requisitos que por ahí, por ejemplo, lo que fue en su momento el cupo en la Facultad de Medicina, en la carrera de Medicina, perdón. Esa cuestión que dejaba de lado a ciertas personas por una cuestión de cupo, cuando se tiene que determinar que la Universidad Nacional de Córdoba es algo gratuito para todos, público para todos, perdón. Entonces van a ver que en algunas carreras se ponen límites y al día de hoy siguen algunas de tener 2 materias rendidas por año, de tener finales rendidos, lo que si no lo tenías rendido te imposibilitaba el simple hecho de cursar. Actualmente es algo que sigue pasando en algunas carreras de la universidad, pero es algo que se está queriendo cambiar. Exactamente. Bueno, estas 3 cuestiones son las más importantes, de los artículos más importantes. Eso no hace falta que se sepan exactamente si el artículo 57 decía tal cosa, sino cuáles eran las sanciones que se iban a hacer con esa ley y cómo afectaban a los postulados de la reforma. Por otro lado, es importante destacar que gracias a todo el movimiento estudiantil junto con el docente se le hizo mucha resistencia a la ley de educación superior porque atentaba directamente contra la universidad pública, porque incluso la ley de educación superior quería arancelar nuestra educación. Lo que se hace es, gracias al movimiento estudiantil y docente, se le da una media sanción a la ley de educación superior, que es decir que quedan algunos puntos afuera, como lo del arancelamiento. Claro, bueno, o sea, a partir de lo que es el 2015 se establece que la universidad es algo gratuito, o sea, es algo que nunca se había contemplado, o sea, se daba por hecho que era algo gratuito, pero no estaba en ningún lado establecido. Existía como una predominancia que era arancelar y que era empezar a cobrar por lo que era la educación. Recién en el 2015 se establece que no, que tiene que ser justamente gratuita. Si dice es necesario saber la cantidad de facultades y todo lo que tiene la universidad. No, o sea, la universidad tiene 15 facultades, creo que con eso les alcanza a saber. No importa cada escuela que tiene ya cada facultad, no hace falta. No, sí, lo importante en ese sentido es que puedan saber de cuáles eran las carreras que primero se crearon en la universidad, que son las de teología y las de artes, porque había tanta influencia de los jesuitas y del clero en general, que se estudiaba solamente las ciencias de la religión. Después empezaron a surgir las de medicina, la de derecho y arquitectura, de economía, todas esas después de la reforma. Pero es importante que puedan pensar cómo estaba pensada la universidad en un momento y que ahora eso es un abanico mucho más amplio. Claro, o sea, tomando desde el punto de referencia lo que es el manifiesto liminar, antes estaban las facultades de arte y de teología. Surge en el gobierno de Avellaneda lo que es la Facultad de Ciencias Médicas y después de todo el movimiento de la reforma comienzan a surgir la Facultad de Economía, Odontología, Arquitectura, comienzan a surgir la mayoría de las facultades que actualmente hay. Exactamente. Y bueno, eso fue lo de la Ley de Educación Superior. La LES fue sancionada en el 1995. Es una ley que por más que tuvo modificaciones en el 2015, como decíamos antes, de que se ve a la educación como un bien social y algo que tiene que ser gratuito y garantizado por el Estado, hay un montón de cosas que siguen vigentes, como lo de la CONIAUC, lo del cogobierno, que ningún gobierno hasta la actualidad tuvo la voluntad política de derogarla, y es una de las banderas que sigue levantando el movimiento estudiantil, lo de la derogación de la LES.
Así que bueno, eso con lo de la ley de Yo educación agrego, superior. por la duda, lo que hubo unos chicos que me preguntaron que tenía que ver lo que era el FMI y el Banco Central con el tema de la LES. Digamos que, como decía mi compañera, al ser un gobierno neoliberal que se manejaba justamente, estaba manejado e influenciado por todo ese convenio que tenía el presidente del momento con el FMI, entonces esa ley surge de ese convenio que tenían entre ellos. O sea, justamente esa ley influenciada por lo que sería el FMI y el Banco Central en su momento para poder mercantilizar la educación. ¿Puede nombrar otra vez las 3 sanciones importantes? Dale, de una. Gaby, las 3 cosas más importantes que tuvo la ley de educación superior, por un lado es la creación de la CONIAU, que es el Consejo Nacional de Acreditación Universitaria, que la potestad que tiene ese organismo es que decide cuáles son las carreras que tienen importancia, claro, tienen más importancia y a través de eso se le designan los recursos que tiene la universidad. Eso afecta directamente contra la autarquía que se había postulado en la reforma, que es la independencia económica, y por otro lado es importante saber la composición que tenía la CONIAU, que eran 12 miembros, 7 del poder político, 3 del privado, 3 del público y 2 del privado. Eso hace de que la autonomía se vea afectada porque ya no tenemos independencia en las decisiones, sino que efectivamente el poder político está incidiendo en las políticas y en nuestro presupuesto. Esa es por un lado lo de la CONIA. En segunda instancia es lo del cogobierno, que le empieza a poner algunos requisitos, que es por un lado la composición del órgano de cogobierno es que tiene un 50% para los docentes, es decir, que hoy los docentes representan la mitad de los órganos de cogobierno, de hecho podrían sancionar cualquier proyecto ellos solos y solas, el 33-34% para los estudiantes, que además a los y las estudiantes nos imponen de que tenemos que tener un 30% de toda nuestra carrera rendida con final. O sea, por ejemplo, ustedes siendo ingresantes no podrían ser representantes estudiantiles de nuestro órgano de gobierno, sino quienes hemos acreditado más de un 30% de la carrera. Después se le deja un 14% a los egresados y egresadas y un 8% a los no docentes. Y por otro era lo del régimen de admisión. Admisión, permanencia y promoción. Eso de que se quiere instalar un cierto límite o una cierta cantidad de exámenes rendidos simplemente para ser alumnos regulares. Como vuelvo a repetir, hay ciertas carreras todavía de esta universidad que tienen eso de lo que es alumno activo o pasivo, que ser alumno activo es aquella persona que tiene casi 2 o 3 exámenes rendidos por año, que ha promocionado la mayoría, y que si no ha sacado el examen final no le permiten cursar. Después acá nos preguntan qué postulado vulnera la LES y por qué. Sí, en realidad vulnera todos los postulados. No es algo preciso, o sea, como todos los postulados están todos relacionados, la LES viene a atacar a todo eso. Sí, la CONIAU ataca directamente, por ejemplo, a lo que es la autarquía y la autonomía, la sanción del cogobierno al cogobierno tripartito, que ahora es cuatripartito porque tienen los no docentes incorporados que en la reforma no habían sido incorporados, y también a la extensión universitaria porque se empieza a ver a la universidad en servicio del mercado y no en servicio de la sociedad, a grandes rasgos. Lo de la libertad de cátedra también, porque empiezan a sancionar, la CONIAU empieza a sancionar también los programas que tienen que tener la universidad en términos curriculares. Claro, o sea, es como que empiezan a influenciar en los temas que deberían dar ciertos docentes, que es algo que justamente lo que se peleaba porque no pasara. Porque en su momento estaba influenciada por lo que la Iglesia, con esta ley se busca ser influenciada por toda la parte del comercio y la mercantilización. Bueno, con esto terminamos lo de la Ley de Educación Superior. Si tienen alguna duda o algún aporte nos pueden ir escribiendo, así vamos contestando. Así que bueno, ahora vamos a hacer una pausa cortita y volvemos con el libro rojo. Empezamos con la unidad 1. Sí.